Recibimos, tal como fue anunciado, a Marisa Lindner, presidenta del INAU, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. No, Buen día. por invitarnos. Hay muchos temas para conversar, decíamos en la venta de la entrevista. Quiero empezar de alguna manera por el que se depositó en la agenda en los últimos días, que de hecho meritó que en las últimas horas se conociera por parte del INAU un comunicado público, las denuncias en el centro tribal. Brevemente, para que la gente, quizás quien está del otro lado no esté tan metido en el asunto, ¿quiénes están allí? ¿Qué es lo que se está denunciando? ¿Cuál es la posición del INAU? Brevemente. El Tribal es un centro de ingreso en este momento de adolescentes entre 12 y hasta 18 años. Son los chiquilines que por disposición judicial, por distintas razones, nombro algunas de ellas, pero son infinitas, situaciones de explotación sexual, de violencias, situaciones vinculadas al consumo problemático, situaciones de negligencias familiares donde no hay redes de sostén para esos adolescentes y pueden estar en situaciones vinculadas a situaciones de calle. Es decir, es un centro donde hasta hace un año atrás tenía una trama etaria mucho mayor, estaban ingresando allí los más pequeños y fue la primera etapa de este proceso más estructural de cambio del sistema que estamos llevando adelante. En este momento hay 50 adolescentes, varones y mujeres, pero es una cifra muy variable en la medida que justamente como puerta de entrada por momentos ingresan muchos chiquilines. Pongo un ejemplo, el año pasado una situación de explotación sexual donde 3 hermanitos de distintas edades tuvieron que ingresar. Eso por momentos genera situaciones de mucha tensión, de presión, de sobrepoblación, para la cual estamos trabajando a partir de una definición que dimos al inicio de este periodo de administración, que era el cierre de ese lugar como tal, tratando de lograr lugares mucho más de dimensión más pequeña, más acogedores, con mejores condiciones para recibir esas situaciones tan extremas. Nosotros en diciembre ingresaron 17 funcionarios a través de un llamado público abierto, siguen siendo insuficientes para la tarea que tienen. Sigue siendo muy importante la población que está teniendo disposición judicial para el ingreso a la institución y por lo tanto, y a partir de este informe, más allá de que nosotros habíamos comenzado una investigación administrativa en marzo de este año y estamos en proceso de tramitación, donde ubicamos efectivamente elementos de fallas que estamos analizando cuáles son efectivamente los problemas. Hay un elemento que es más estructural, que tiene que ver con el ingreso de esta población y a veces con números mayores a los que tenemos posibilidades de respuesta, y otros que creemos que hay elementos que tenemos que dar, y por eso este plan de emergencia, respuestas mucho más ágiles de las que logramos dar en cuanto a situaciones que son evitables. Claro, hay varios aspectos. Hubo un informe del Instituto de Derechos Humanos que se lo entregaron al INAU el 13 de abril, está fechado el 12, pero bueno, se lo entregaron ustedes el 13. Allí se denuncian condiciones que realmente uno lee el informe, son 15 carillas, uno lo puede, ingresa a la página del Instituto de Derechos Humanos y está allí fácilmente ubicable. Habla de jóvenes que duermen en el piso sin ropa de cama, donde proliferan los roedores, hay olor nauseabundo y a veces hasta tanto frío que se hacen pichí. Menciona las condiciones del centro, esto de la infraestructura, ¿no? De que para 51 internos y 50 funcionarios hay 4 baños y 2 duchas, solamente una heladera, que no tienen cubiertos. Uno se plantea la situación y dice, bueno, una cosa es que el INAU esté trabajando en una reubicación, la falla de infraestructura. Hasta a veces las cuestiones del personal se entiende que de repente, o por cuestiones de recursos, a veces por asignaciones en otros lugares, el personal queda escaso, queda corto y hasta eso puede... Ahora, ¿no es demasiado esto? O sea, ¿cómo se puede llegar a este nivel de deterioro de un centro sin que... Bueno, el directorio, más allá de que usted dice, iniciamos una investigación administrativa, pero sin que ustedes puedan tomar alguna acción antes? Bueno, realmente hay una situación muy crítica y que estamos abordando a partir del reconocimiento de esa situación
y compartimos como directorio y asumimos la responsabilidad de que efectivamente han sucedido algunas cosas que no son aceptables y que vamos a ver cuáles son las causas de ello. Hay una serie de elementos que se plantean en el informe que están vinculados a temas más estructurales, edilicios, que está planteado, digamos, eso yo lo he comunicado también públicamente, desde hace más de un año estamos buscando casas a través de licitaciones a llamados para alquiler, que tienen que seguir sus procesos administrativos, pero hay otras que no son aceptables y que estamos buscando cuáles son las causas de haber llegado a una situación de tanta dificultad. Son temas que consideramos nosotros son inaceptables para los procesos de trabajo con los chiquilines y por supuesto vamos a analizar y estamos viendo cuáles son las respuestas hacia eso. Son muy distintas las causas, seguramente, pero todas ellas requieren primero que podamos reconocerlas, podamos asumir la responsabilidad y podamos revertir. A usted como presidenta del INAU, el informe del Instituto de Derechos Humanos, cuando lo recibe, ¿la sorprende? O sea, ¿se encuentra con cosas que no se imaginaba? Hay cosas que sí estamos en total conocimiento y hay otras que pueden significar, como en este caso, un problema de información desde lo que es el lugar a lo que es, digamos, el directorio de INAU, que tiene responsabilidades a nivel nacional de más de 1.700 proyectos, que realmente, bueno, llegan en momentos donde efectivamente hay que tomar medidas de emergencia. Dentro de las medidas de emergencia, por ejemplo, está no sé, pues yo insisto con las condiciones que se denuncian en ese informe. Una cosa es que haya humedad, que quizás como locación no es lo más aceptado, pero bueno, lamentablemente es lo que usted dice, hace un año que estamos buscando una casa para realojar a estos chiquilines y no lo encontramos. La humedad no debería suceder, pero sucede. Ahora, que se bañen con un latón y que tengan que recargar el agua caliente, eso parece ser mucho más allá de lo aceptable. Entonces, ¿eso lo conocía el directorio o toma conocimiento de esta situación a través del informe del Instituto de Derechos Humanos? No, hay temas que están vinculados con este tipo de aspectos que están asociados a problemas bastante graves en cuanto a un edificio viejo, con problemas sanitarios que se han ido deteriorando y que efectivamente hay medidas provisorias a una solución definitiva que se deben tomar y que no son aceptables. Ese tema no es aceptable, no es aceptable que falten cuando no hay temas ni de recortes ni de problemas de abastecimiento, elementos que no hayan llegado al tribal o que se esté haciendo mal uso de eso. Estamos viendo cuáles son las causas. Del 13 de abril que ustedes recibieron el informe a hoy, que es 23, ¿se tomó alguna determinación más allá de la investigación administrativa? Es decir, ¿cuáles son las condiciones hoy en el tribal después de conocer? Bueno, se está trabajando con todos los 16 aspectos que se plantearon, absolutamente todos, viendo elementos que tienen que ver con aspectos vinculados a infraestructura, porque los temas asociados a los temas sanitarios, eléctricos, aspectos de aprovisionamiento, todo esto está dentro de un plan de emergencia porque se ha generado a partir de la semana pasada una intervención del tribal donde se ha planteado el retiro provisorio de la dirección y de 2 funcionarios y asumieron de manera interventora 2 directoras. Es decir que en este momento estamos con un plan de crítico, de emergencia, y mientras se sustancian aspectos que son los que creemos que tienen que ver con garantizar los derechos de los chiquilines, que son condiciones de habitabilidad y de condiciones vinculadas al aprovisionamiento, pero también a los procesos de trabajo que sin duda deben mejorar. ¿La directora del tribal fue separada de su cargo? Fue provisoriamente retirada. Hay elementos que nosotros podemos analizar que están vinculados a procesos de trabajo en el tribal y hay otros que dependen de otras áreas que estamos también analizando. O sea que en este momento, como forma de poder dar una respuesta rápida y de emergencia, la directora del tribal es una persona que ha trabajado desde hace muchos años, es una mujer que realmente merece el respeto y el reconocimiento en torno a lo que ha sido su vocación por trabajar con situaciones tan duras, pero que efectivamente
consideramos que en este momento y a partir de constatar estos problemas y hasta tanto no se clarifiquen algunos aspectos que llevaron a estas situaciones, era necesaria una intervención que empezó la semana pasada y que, bueno, llevará el tiempo que se requiera. Lo que me queda claro es que ustedes quieren saber qué fue lo que pasó, por qué se llegó a este estado y por qué el directorio no fue alertado de que era esta la situación que se estaba viviendo allí. Exactamente, hay elementos que, reitero, hay elementos que están analizados y diagnosticados desde el inicio de la gestión, que tiene que ver con un cambio de todo el sistema de protección especial. INAU tiene 4.700 chiquilines con disposición judicial a nivel de todo el país, hay 142 centros, estamos trabajando por el acogimiento familiar como estrategia para asegurar el derecho a vivir en familia y sabemos y estamos trabajando con eso, dificultades en algunos centros y particularmente en este que es la puerta de entrada que está planteado revertir. En este sentido hay una situación crítica que se da en los últimos meses, estamos analizando cuáles fueron las causas de este deterioro que es realmente muy importante y que en algunos casos tenemos que visualizar cuáles son responsabilidades de la interna de los equipos de trabajo y cuáles son responsabilidades de otras áreas de la institución que no llegaron a tiempo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, todos los procesos vinculados a las respuestas de la cantidad de solicitudes realizadas por el centro en cuanto al abastecimiento de materiales, en cuanto al tema de reparaciones, o sea, hay trámites iniciados que se han demorado mucho más de lo previsto. Por lo tanto, por ejemplo, que la directora del instituto planteara: tenemos que reparar, no sé, o necesitamos una... La directora del centro. Del centro, exacto. Del centro. Tenemos alrededor de 15 expedientes en proceso de tramitación, o tal vez más, que están solicitados aspectos que tienen que llegar al centro, y más a centros como este, que son de emergencias, que no han llegado. Pueden haber distintas razones, estamos analizando cuáles son, porque no podemos centrar toda la responsabilidad en el equipo del centro. Por lo tanto, estamos despejando cuáles son elementos que se podrían haber realizado desde las propias intervenciones que se llevan adelante en el equipo de trabajo y cuáles son responsabilidades de otras áreas. ¿Y se pregunta usted si puede haber otros tribal? Es decir, otros centros del INAU donde quizás hayan habido 15 solicitudes de reparaciones, de material, no sé, de fumigaciones, y no se hayan realizado. Hay varios centros en los cuales tenemos problemas. Así como ha habido una inversión en los últimos tiempos que ha sido realmente muy importante en mejora de infraestructura, el año pasado reinauguramos 3 centros que los invito a conocer, realmente con inversiones muy importantes, porque son casas o son lugares que requieren cuestiones muy específicas desde el punto de vista de la infraestructura. Son casas muy antiguas que requieren inversiones muy grandes y venimos todos los años priorizando algunos de los centros. Hay lugares en los cuales estamos trabajando con condiciones más que aceptables en cuanto a infraestructura y respuestas, y hay otros que sabemos que tenemos problemas. Y tenemos problemas en relación a lo que implican inversiones que se requieren, que son muy importantes y para los cuales hoy no contamos con los recursos suficientes. Por ejemplo, infraestructura, es decir, inversiones de reparaciones de casas de gran porte, como tiene INAU, tienen que ser lugares que puedan habitar 20, 30 chiquilines con disposiciones de otros espacios que son muy importantes, como las salas para trabajar con ellos, lugares de reunión de los chiquilines. Es decir, estamos hablando de infraestructuras bien importantes que requieren mucha inversión y también de recursos humanos que progresivamente van ingresando a la institución, que tienen que ser capacitados, fortalecidos. Es decir, hay todo un trabajo que tiene que tener como objetivo el tema de asegurar el derecho a vivir en familia. Por eso, desde que estamos en este periodo de administración, hemos lanzado el programa Familia Amiga,
Hemos tenido respuestas, pero no las suficientes. Los chiquilines no tienen que estar en centros de protección de 24 horas, tienen que estar en espacios donde puedan tener referentes familiares y afectivos, y ese es el cambio más profundo del sistema y para el cual hay un camino importante para recorrer. En 30 segundos, porque no hay otro tema que también quiero preguntarle, pero hablando del tema de que sean transitorios, ¿por qué si debían ser hogares transitorios, situaciones como el Tribal, no se menciona también en el informe, hay un caso, por ejemplo, de alguien que hace un año está ahí? Porque están faltando lugares en los lugares de permanencia. En la medida de que haya elementos... ¿Pero en un año no se generó un lugar? Bueno, se generan decenas de lugares. Hay que ver este caso en particular, pero los ingresos diarios a la institución están siendo, y en Montevideo particularmente, a veces se dan por número. No es aceptable que haya un adolescente que esté un año en el centro de ingreso. Lo que sí le puedo decir que todos los días los equipos, desde distintos ámbitos, particularmente desde los ámbitos de las unidades de emergencia y de áreas que están viendo cómo generar elementos que vayan dirigidos a que esos lugares se generen a partir de que niños que están con protección de residencial de 24 horas pasen a ámbitos familiares. También estamos creando cupos. En estos días se está implementando uno de los proyectos que fue un llamado a licitación a organizaciones sociales en Canelones, porque Montevideo está recibiendo también población de otros departamentos. Y esto también tiene que resolverse porque muchas veces el sistema se desborda. Yo creo que en este tema hay una discusión mucho más profunda de la sociedad y de las distintas instituciones. INAU en esto no puede estar solo. No, es imposible que una institución sola pueda dar respuesta a situaciones tan críticas. Por lo tanto, estamos haciendo esfuerzos para que efectivamente podamos trabajar con el conjunto de las instituciones que tienen responsabilidad en los temas sociales, salud, vivienda, trabajo para las familias, también elementos de protección social, porque son los que pueden asegurar que los niños retornen a sus ámbitos familiares o con personas que afectivamente puedan acompañarlos. Presidenta, no quiero dejar de preguntarle, la semana pasada se emitió en este canal, en el programa Santo y Seña, una situación bastante particular que estaba vinculada a una joven que había escapado de una pareja en la cual sufría abusos, se hablaba de violencia. Hay un fallo también de la justicia, sé que la justicia estuvo actuando en este asunto, donde, entre otras cosas, por ejemplo, se había dispuesto que la muchacha que logra escaparse de esa casa sea acogida por una familia amiga. En una primera instancia se dice que los hermanos vayan al INAU y finalmente se revierte esa situación. No sé, imagino que habrá visto, o por lo menos habrá tenido alguna repercusión acerca de este asunto. ¿Qué pasó allí? Usted me está hablando de una situación que se ha hecho pública. Yo quiero decirle que la semana que viene vamos a presentar el informe de CIPIAB, donde INAU está atendiendo alrededor de 3.300 niños con situaciones de violencia. ¿3.300? 3.300, las cifras han incrementado. Yo realmente me gustaría que se pudieran difundir a partir del 25 de abril, es el Día Internacional de Lucha contra las Situaciones de Violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Si ustedes ven cómo ha crecido las respuestas institucionales, es muy importante, pero queremos también plantear que este es un problema mucho más grande de lo que hoy estamos digamos, atendiendo. Es decir, sabemos que los temas de violencia, porque se han relevado por UNICEF, por las encuestas que se hicieron por parte del Estado en los últimos años, las situaciones de violencia intrafamiliar son muy importantes y, como ustedes habrán visto en las últimas semanas, inclusive con situaciones de violencia familiar entre adultos, la violencia secundaria y la violencia directa que reciben los niños es muy importante. Este es un caso que realmente, bueno, creo que requiere revisar procesos y procedimientos. Hay niños que están siendo hoy atendidos y dando seguimiento en la familia de origen que han quedado a partir de la disposición judicial, y hay temas que por momentos en cuanto a las respuestas, sí, es cierto, deben tener mayor celeridad y insisto que la dimensión del problema es muy grande y que
por momentos se llega no de la manera más adecuada a la que tendríamos que estar llegando como institución. Cuando usted dice realizar procedimientos, ¿qué hace referencia a la línea azul o hace referencia a que hubo una intimación judicial para que los niños sean trasladados al INAU y eso no se cumplió? Mire, hay situaciones que, por ejemplo, hay una denuncia de violencia, constatar la violencia es un tema que requiere a veces tiempos que no son lo de los niños. Es decir, se denuncia violencia, luego hay que acercarse a ese lugar, generar instancias que permitan detectar si efectivamente hay violencia, cómo se prueba, la prueba es importante, en eso hay procesos de trabajo. Nosotros en relación a la línea azul... Los vecinos habían llamado muchas veces a la línea azul. Bueno, pero la línea azul fue varias veces y seguramente haya que mejorar el tema de cómo se generan elementos que permitan probar que existen esas violencias. Puede ser muy extenso, yo he leído todos los informes de Línea Azul. De todas formas, quiero comunicar que este año estamos en un proceso de trabajo con el LATU para generar procesos de mejoras en las respuestas de la Línea Azul. El año pasado hicimos un primer diagnóstico y consideramos que hay elementos para revisar como plan de mejora, en lo cual esperamos que en los 2 años que restan de esta administración efectivamente podamos tener una línea de respuesta con estándares de calidad. Y el acatamiento en un primer momento, cuando la justicia en un primer momento resuelve que los niños que están bajo custodia de sus padres pasen a dependencia del INAU, ¿por qué no se cumple eso? Bueno, hay un periodo donde el equipo de Línea Azul va hasta el lugar donde estaba viviendo esta familia, la familia se había mudado y ese tiempo de 2 meses hay un tema de ubicación del núcleo familiar al cual no se llega a tiempo. Claro, en un primer momento hay una instancia de un día. Ahora, ¿hoy por hoy saben cómo están los niños? Sí, los niños están con su familia, hay un equipo de otro departamento donde está viviendo la familia, el cual está haciendo el seguimiento con la escuela, con otros ámbitos institucionales, y se está a la espera también de procesos que están en el ámbito judicial. O sea que se va a seguir el caso hasta tanto la justicia resuelva. Lo que parecía claro cuando uno miraba el programa era, bueno, estos niños no pueden seguir bajo la custodia de estos padres, ¿no? Eso es lo que uno de afuera lo veía. Sí, no tuve acceso a todos los informes de la línea azul, no tuve acceso a la cuestión judicial. Bueno, por suerte, porque hay que cuidar mucho los niños en este tipo de programas, más allá de que se cuide la imagen, todo el mundo sabe de quién se trata, ¿no? Y en los ámbitos más cercanos. Por lo tanto, hay que preservar mucho la información y todos los procesos de asegurar la imagen, porque si no son revictimizados. En cuanto a los procesos de trabajo actuales, hay equipos que están trabajando, se está coordinando con las escuelas y vamos a aportar al ámbito judicial los informes que correspondan, más datos de la intimidad y de la situación actual de la familia consideramos que no es bueno dar. Marisa Lindner, le agradecemos su presencia y bueno, ojalá volvamos a conversar en otras circunstancias para profundizar sobre tenemos muchas de las cosas lindas para contar también, así que esperamos que nos inviten. Sí, obviamente que sí. La invitación ya queda planteada. La pausa y seguimos con más noticias.